Bienvenidos hoy a Yo cambio el mundo cambiándome yo. Tenemos el gran privilegio de tener a Laura Rojas Marcos. Laura Rojas Marcos es doctora en psicología, es investigadora, conferenciante, escritora y ha escrito unos libros muy interesantes que son El sentimiento de culpa, Hablar y aprender, La familia, Somos cambio, entre otros. Está también considerada como una de las 100 mujeres líderes de España, una de las mujeres más influyentes del mundo. Quería empezar esta entrevista, Laura, bienvenida, es un placer. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo, cuánto me alegro, sí. Muchísimas gracias, Laura. Nadie se baña en el mismo río dos veces porque tanto el río como la persona cambian, decía Heráclito. Tú has escrito un libro que se llama Somos cambio. ¿Somos cambio? Pues sí, y la verdad es que me alegra decir que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida es cambio y el cambio es vida. Y como terapeuta, de hecho, trabajo el cambio cada día y me parece, de hecho, un privilegio, ¿no? Poder trabajar con tantas personas durante todos sus procesos de cambio y, bueno, y también decir que yo misma también trabajo mi propio cambio, ¿no? Y para mí el cambio es crecer, es cambiar, mejorar, es aprender y al final, al cabo, pues te enriqueces, ¿no? Y lo cierto es que yo creo que prácticamente casi todo lo que nos proponemos se puede cambiar, sobre todo cuando hablamos en términos realistas, ¿no? Pero si uno se lo propone y hace un plan de acción y pone esfuerzo y a veces pues, es necesario pedir ayuda, yo creo que se pueden lograr cosas maravillosas. Entonces, ¿sí crees que hay un margen de elección personal, una elección consciente dentro del cambio que podamos realizar cada uno de nosotros? Pues sí, hay una parte que evidentemente podemos elegir nosotros el cambio, pero cuando hablamos de los cambios, creo que es importante, sobre todo fundamentalmente, identificar el tipo de cambio del que estamos hablando o el que nos enfrentamos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay cambios que son voluntarios, pero hay otros que son involuntarios. A veces los elegimos nosotros y otras veces lo elige otra persona por nosotros, ¿no? Luego hay cambios progresivos, como puede ser el envejecimiento. Desde que empezamos a hablar, ahora mismo, unos minutos más tarde, pues hemos envejecido, pero hemos compartido más, ¿no? Yo creo que poco a poco pues, vamos aprendiendo. Y después están esos cambios que son repentinos, algo que ocurre en un momento determinado y nos puede coger por sorpresa, ¿no? Porque es un cambio inesperado. Y después están los cambios esperados. Entonces, todos estos diferentes tipos de cambios nos los vamos a encontrar en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida de pareja y también en la vida propia, ¿no? En tu propia evolución. Entonces hay cosas que podemos elegir y cosas que no podemos elegir, que nos vienen dadas. Y quizás ahí la clave, sobre todo a la hora de afrontar los cambios, es dedicar tiempo y pensamiento a la actitud que quieras tener para poder afrontarlos lo mejor posible, ¿no? Cuando esos cambios son elegidos y tenemos un plan de acción y queremos ir a un sitio, ¿en qué nos debemos apoyar? No solo para conseguirlos, sino para que sean duraderos. Bueno, si es un cambio, desde luego, que queremos, ¿no? Y después de analizar nos damos cuenta que cuáles son esos factores para poder mantener, ¿no? aquel objetivo, pues bueno, evidentemente hay que ver y explorar los recursos, la energía, la voluntad, o sea, hasta te apetece o no te apetece, si dependes de otra persona, si no dependes. Y de nuevo también volviendo a la actitud, ¿no? La actitud es fundamental y dependiendo de nuestra actitud, pues vamos a dedicar o más tiempo de manera más alegre o más triste. El filósofo Confucio, que a mí me gusta mucho, ¿no? Creo que era un hombre muy sabio, decía que a la hora de afrontar los cambios tenemos 4 tipos de actitudes básicas, ¿no? Una es tener la actitud proactiva, o sea, yo pongo de mi parte frente al cambio, ya sea voluntario o no voluntario. Es como, bueno, ¿qué voy a hacer para afrontar este cambio? ¿Cómo voy a contribuir a este proceso, ¿no? Después están las personas que son resistentes. Las personas resistentes a menudo van con el no por delante. No quiero, les propones algo, aunque sea un cambio positivo, ¿no? Un ejemplo muy fácil yo creo que ha sido
pues las nuevas tecnologías, ¿no? Y las nuevas tecnologías no es fácil para todo el mundo. Yo tengo que confesar que a mí no me resulta fácil, ¿no? Y bueno, es un proceso lento para mí, hay otras personas que son mejores y más rápidas y se adaptan mejor. Con el simple hecho de tener que cambiar de móvil, a mí eso me abruma y a veces me resisto, ¿no? Pero a veces nos resistimos con cosas que realmente nos viene bien, ¿no? Y claro, esa resistencia nos puede hacer mucho daño. Cuando hay cambios en una empresa, ¿no? Y los empleados ponen mucha resistencia cuando a lo mejor se ha demostrado que puede ser algo positivo, pues ahí surge el conflicto, ¿no? El tercer tipo de actitud son las personas que tienen una actitud pasiva, completamente pasiva. Y son como observadores, pero no participan, ¿no?, en todo ese proceso. Ven cómo las vacas, tienen una postura de ver cómo las vacas miran al tren, ¿no?, o cómo pasa el tren. Es que no hacen ni dejan hacer, ocurre y no se involucran. Y después están las personas que viven en una sorpresa constante. ¿Por qué? Porque no prestan atención. No prestan atención por distintas razones. Una, porque a lo mejor no les interesa. Otras, porque a lo mejor están pasando por un momento difícil y están abrumados o muy estresados y no prestan atención. Pero es que lo cierto es que me he encontrado con personas que viven en la sorpresa. Sencillamente pasan por la vida sin prestar atención y todo les sorprende. Y cuando surge el cambio, porque la vida es cambio, ¿no?, pues se sienten muy inseguros, se asustan y a menudo viven en el miedo y en la frustración, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos que enfrentar a un cambio de los que no solo no prevemos, sino que no nos gusta nada, que nos acerca al vacío, ¿cómo debemos tomarlo? ¿Como una aventura, o como una posibilidad, o con resistencia? Bueno, yo creo que ahí quizás la primera pregunta sería si es algo que nos beneficia o nos perjudica. Porque muchas veces el cambio, ponemos resistencia a algo que nos viene bien. Y la resistencia es porque, claro, ahora tenemos que crear un nuevo hábito. Y como ya sabemos, crear nuevos hábitos no es fácil, ¿no? En las investigaciones científicas se ha explicado que hay que repetir una conducta aproximadamente entre 20 y 30 veces, unos dicen una cosa y otra, pero entre 20 y 30 veces para convertir una actividad, una tarea, una acción en un hábito. Y claro, cuando creamos hábitos, automatizamos determinados comportamientos o pensamientos, ¿no? Entonces, cuando algo nos viene bien, podemos tener resistencia. ¿Por qué ponerla? Bueno, a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo, como me pasa a mí con las nuevas tecnologías, a pesar de que me encantan y me ayudan en mi trabajo. Me ayudan a ser más eficientes, más eficaces, y a ser más eficaz y sobre todo a hacer mi trabajo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, es un proceso de aprendizaje, que hay un momento de inseguridad, pero eso se puede superar. Cuando algo nos perjudica, un cambio nos perjudica o sentimos que nos perjudica, porque a lo mejor no nos perjudica, ¿no? Claro, ahí ya ponemos una resistencia, pero una resistencia que va acompañada de ponerse a la defensiva. Podemos incluso ponernos agresivos, ¿no? Porque bueno, la agresividad también forma parte de la condición humana. Y entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si estamos en un restaurante y nos tratan mal, nos traen las cosas mal y además no en buenas condiciones y nos quejamos y nos resistimos y decidimos no comernos lo que nos ha puesto o poner una queja, ¿no?, pues a mí me parece que eso es muy razonable. Uno tiene que aprender también a hacerse respetar, que es uno de los valores tan importantes, ¿no? Y el respeto a uno mismo y a otra persona es importante, pero también el saber comunicar, ¿no? El comunicar a la hora de ser asertivo, a la hora de decir lo que uno quiere, ¿no? Entonces, frente a un cambio que es difícil y que nos perjudica, yo creo en la importancia también de defenderse y de poner límites. Y el poner límites es un arte. Y la asertividad es algo bueno. El arte de decir que no es maravillosa. Las personas que tienen dificultad para decir que no y entonces entran, por ejemplo, a los cambios o
a cualquier imposición porque sienten que tienen que decir que sí, ir por la vida con el sí es fantástico, pero hay cosas que no son razonables y hay personas que se sienten incómodas. El decir que no es fundamental, sobre todo el sentirte cómodo diciendo que no. Y aunque te incomode, el saber cómo comunicarlo y que siempre se puede hacer también de una manera amable, educada y con respeto, ¿no? Para aquellas personas o aquellos momentos, yo supongo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido así, en el que en cambio nos produce miedo, nos quedamos estancados, en el miedo nos bloqueamos, el miedo que bueno, es una emoción que tiene que existir, exacerbada, ¿no? O fuera de control, es un problema. ¿Qué crees que puede hacer? ¿Qué herramientas hay para desbloquearse, salir? Bueno, el miedo primero es una de las emociones básicas de la condición humana, así como puede ser la tristeza, la sorpresa, la alegría, ¿no? O sea, el miedo nos ayuda a sobrevivir. Sin miedo, las personas que no viven el miedo no saben diferenciar entre algo que puede ser una amenaza o no. El problema quizás es cuando una persona vive en el miedo, ¿no? El vivir en el miedo, en un estado de temor todo el tiempo, de manera permanente o de manera crónica, es devastadora. O sea, al fin y al cabo te paraliza, ¿no? Y yo creo que todos sentimos miedo en algún momento y todos tenemos cosas que nos asustan, ¿no? Y algunas cosas en un momento dado nos puede parecer un miedo estimulante y hay otras que se puede incluso convertir en una fobia. Digo el miedo estimulante porque hay una parte que algunas personas, el subidón de adrenalina, y ahí ya estamos hablando de química, ¿no? Pues puede incluso crear una adicción, ¿no? Personas que son aventureras, yo tengo que decir que a nivel personal, por ejemplo, me he tirado de paracaídas y he pasado miedo, pero es un miedo que me produce un cierto placer también, ¿no? Evidentemente me aseguro de que todo está en orden, ¿no? Y que es seguro y que no me va a pasar nada, ¿no? Pero el miedo forma parte de nosotros, forma parte de la vida y bueno, hay cosas que me puede dar miedo a mí y no te da miedo a ti, ¿no? Pero con el miedo hay que tener cuidado y los cambios están asociados al miedo. Los cambios producen ansiedad, nos incomodan, nos desestabilizan. ¿Por qué? Porque generalmente todo cambio también requiere que salgamos de la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort es la zona cómoda, calentita, la que reconocemos, la que es familiar, la que no nos estresa, o sea, lo que conocemos, ¿no? Y la zona, cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Que damos ese paso fuera de esa burbuja, ¿no? De comodidad y demás, pues al fin y al cabo nos exponemos, nos ponemos a prueba, tenemos que utilizar recursos que quizás habitualmente no usamos en la zona de confort y al final es como un examen, ¿no? Y la pregunta al final es, ¿podré o no podré? Muchas personas sienten miedo a la hora de afrontar sus propios recursos, su ser, ¿no? O sea, ¿puedo o no puedo? ¿Seré capaz? ¿No? Tienen miedo de fracasar, ¿no? Y el miedo al fracaso, de hecho, paraliza a mucha gente, ¿no? El tener un miedo atroz generalmente suele llevar a que las personas se paralicen desde una acción o incluso desde el pensamiento. El miedo nos paraliza y bueno, todos nos podemos paralizar en un momento dado. Ahora, ¿qué podemos hacer, ¿no? En relación a tu pregunta, pues primero quizás hay que tomar un paso hacia atrás, ¿no? Observar si tenemos demasiado miedo y no podemos. Yo soy muy partidaria de pedir ayuda a un amigo, a un familiar, a un desconocido, a un profesional. Pedir ayuda a que alguien en un momento dado te dé perspectiva, una perspectiva objetiva. Pero por supuesto alguien que sea sano, alguien que sea razonable, porque si le pides ayuda a alguien que también es muy temeroso y está paralizado, pues ese miedo es muy contagioso y de hecho se pueden perjudicar mutuamente, ¿no? Y eso tampoco conviene, ¿no? Entonces, los cambios dan miedo, es normal,
producen a veces un poquito de vértigo y todo lo que sea salir de la zona de confort, pues no siempre es fácil, aunque uno esté acostumbrado, pero sí tengo que decir que una de las cosas tan bonitas de mi profesión es que veo cada día cómo tantas personas tan valientes, ¿no?, deciden de manera voluntaria, ya sea por cambios externos, voluntarios o no, pero ellos deciden tener una actitud proactiva frente a su cambio y deciden salir de su zona de confort, y tengo que decir que el 99% de ellas después se sienten satisfechas, aunque no hayan obtenido el resultado que quieren, pero se sienten satisfechas, bien consigo mismas, y su autoestima mejora, porque se sienten valientes, porque lo han intentado. Y al final, yo creo que si nos quedamos con eso, con esa posibilidad, y sobre todo que no tenemos por qué hacer las cosas solos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Que no hace falta. Hay cositas que sí tenemos que hacerlas solas, pero hay otras que no, ¿no? Y entonces el ser razonable yo creo que ayuda mucho, sobre todo a la hora de afrontar el miedo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, las situaciones se cronifican, las adversidades, o nos lo parece a nosotros, y aparece el síndrome de indefensión aprendida. Claro. ¿Qué es y qué hacemos con él? El síndrome de indefensión aprendida es un concepto que me parece muy importante y que es importante que todos seamos conscientes de que en algún momento lo vamos a sentir. ¿Y eso qué es? De hecho, Martin Seligman, que es uno de los fundadores de la psicología positiva, desarrolló esa teoría, y es muy interesante porque es la manera en la que tú aprendes el que no puedo, ¿no? Entonces, cuando tú sientes que no puedes, y tu diálogo interno te dice: no puedo, ¿para qué lo voy a intentar? Porque no va a servir para nada. Realmente estás retroalimentando la falta de esperanza, sentimiento de incapacidad y pasividad, ¿no? Entonces, todos podemos caer en eso. Si tenemos un buen amigo, un buen compañero, quizás nos pega un zarandeo amablemente, ¿no?, y nos recuerda: venga, vamos a salir de este charco, ¿no? Es lamentablemente también uno de los síntomas más habituales en personas que sufren de depresión, ya sea de un grado leve o de un alto grado, ¿no? Y entonces, aunque es habitual el síndrome de indefensión aprendida, porque aprendemos que no podemos, o es algo que también podemos aprender durante el desarrollo, ¿no?, cuando somos niños. Si nuestros padres nos meten el miedo de que no puedes, tú no puedes porque eres delicado o que no te sabes valer por ti mismo, aprendes que tú no puedes. Y con eso hay que tener cuidado. Por lo tanto, hay una diferencia entre proteger, por ejemplo, a los hijos, ¿no?, o a los amigos o a la pareja, y otra cosa es alimentar, ¿no?, la incapacidad de sentir que tú sí puedes, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, proteger es dar herramientas, es acompañar, es defender, ¿no? Pero sobreproteger realmente incapacitas a otra persona, no le das la oportunidad, o incluso yo diría incluso que se la robas, ¿no? Y también yo le preguntaría a esa persona: bueno, ¿no piensas que una persona puede aprender en un momento dado a levantarse? Los niños, todos, hemos aprendido a andar, ¿no? Ahora, más de un batacazo nos hemos pegado. Si nuestras madres o nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no?, que también tienen un papel muy importante, ¿no?, no nos dejan caernos y que trabajemos los músculos para levantarnos, pues acabaríamos todos probablemente en una silla, ¿no? Entonces, a nivel emocional eso también es importante. A veces perdemos la esperanza, estamos agotados. ¿Qué hace falta? Pues a lo mejor hace falta descansar. Y yo animo mucho, mucho a las personas a descansar, sobre todo a aprender a detectar cuando están cansados, y no solamente físicamente, sino anímicamente también, y que acudan a esos pequeños recursos que en un momento dado ya puede ser un paseo, quedar con alguien, ir al cine, ir al teatro, pegarte un viaje, pero el aprender a desconectar te ayuda para volver a conectar, y así evitar caer en lo que también se denomina el síndrome de estar quemado, ¿no? Todos podemos quemarnos
en algún momento, es más, yo creo que todos nos quemamos en algún momento. Pero el saber salir de ahí, así como de la indefensión, ¿no? El sentimiento de indefensión es fundamental. Y a veces necesitamos un apoyo, ¿no? Que alguien nos ayude o un pequeño impulso, ¿no? Y el poder de la palabra, ¿no? El tener a alguien al lado a veces que te diga, tú sí puedes, te voy a recordar quién eres cuando tú sí puedes. O a nivel profesional, pues mira, te voy a decir objetivamente cuáles son tus habilidades y tal, y yo te voy a acompañar. El trabajo lo vas a hacer tú, pero yo te voy a acompañar, ¿no? Es realmente bonito. Por lo tanto, si caemos en eso, que es normal, no nos fustiguemos, no caigamos en esa tiranía de los debería y un diálogo interno que es totalmente destructor, ¿no? y que nos corta las alas, ¿no? Es como, bueno, vamos a coger aire, a lo mejor hay que descansar, desconectar y luego pues con los pulmones llenos ya pegar el salto. ¿Qué papel crees que tiene en cada uno de nosotros a la hora de afrontar el cambio las creencias, los límites internos y los límites que nos imponen pues nuestro entorno o nuestra sociedad, los límites externos? Qué buena pregunta, ¿no? Porque los límites forman parte de nuestra vida, forman parte de los cambios y de los no cambios, ¿no? Y de nuestras decisiones y también de cómo somos, quiénes somos, ¿no? O sea, no somos superhombres ni supermujeres, ¿no? Y entonces la vida está llena de límites. Ahora bien, a veces a nivel mental y a nivel emocional nos ponemos límites que no son reales. Entonces quizás ahí podríamos clasificar unos límites razonables y unos límites que no son razonables, así como unos que son reales y otros irreales, ¿no? Los límites están muy asociados a ¿cómo te diría? Como a un terreno, ¿no? ¿Dónde está tu espacio y dónde está el mío? ¿Dónde está el límite que nos separa? Entre las relaciones personales, donde hay intimidad y sobre todo donde hay buena relación, hay menos límites de espacio, o sea, el espacio es más corto. Ahora, siempre hay una limitación, o sea, tú eres tú, yo soy yo, no es lo mismo que estemos sentadas así a que las dos compartamos el mismo asiento, ¿no? Estaríamos las dos más incómodas, ¿no? Entonces, el saber detectar los límites razonables, ya sean las relaciones personales, en el trabajo, incluso las propias capacidades. Hay cosas que se nos dan mejor que otras, a lo mejor estamos más limitados. Hay cosas que se nos da muy bien y hay otras que no se nos da tan bien, ¿no? Todo se puede aprender y uno, o casi todo, se puede aprender y uno puede evolucionar y mejorar, pero bueno, los límites forman parte. Ahora bien, a la hora de tomar decisiones y de llevar a cabo algún cambio o adaptarte a algún cambio, ya sea voluntario o no voluntario, a veces me encuentro que las personas se autolimitan en su diálogo interno, ¿no? Empiezan con lo que estábamos hablando antes, con el no puedo, la indefensión, pero a veces ese diálogo interno es tan destructor, ¿no? Es como una apisonadora que, ¿no? te arrolla, pero en realidad es como que te conviertes en tu peor enemigo y los mensajes y la comunicación interna son terribles, terribles, ¿no? Uno cae en esa tiranía de los deberías, se hace chantaje emocional. ¿Y qué es la tiranía de los deberías? Que es un concepto que a mí me encanta también, que me encanta porque cuando lo detectas puedes hacer algo al respecto y lo puedes cambiar. La tiranía de los deberías es lo que debería, cuando caemos en el pensamiento debería haber hecho, debería haber sido, debería haber logrado, o no debería haber hecho, no debería, y nos martirizamos. Evidentemente no somos perfectos y vamos a cometer errores, vamos a meter la pata, a veces hacemos daño incluso a alguien que queremos mucho, ¿no? Pero una cosa es aprender de los errores e intentar mejorar o enmendar, y otra cosa es caer en esos pensamientos obsesivos que pueden, bueno, pues paralizarte también, ¿no? El saber poner límites es también decir basta ya, ¿no? El no, la asertividad, es decirle que no a otra persona. Como decía antes, las personas que no saben poner límites a otras personas, es como si la vida es una sartén, el mango lo tiene otro, ¿no?
Y con eso hay que tener cuidado, ¿no? Es verdad que podemos compartir, ¿no? Esa sartén la podemos coger los dos, a veces lo cogerás tú más tiempo, otras veces yo, pero la vida de uno es propia y uno es responsable, ¿no? De saber identificar los propios límites, de conocerse y, bueno, y también de dedicar energía en los demás a saber dónde también están los límites del otro, ¿no? Yo quería preguntarte si crees que frente a todo esto que hemos hablado, una buena autoestima puede ayudarnos a hacer frente al cambio, a no caer en la indefensión aprendida, a no caer en el no saber decir no, y cómo podemos mejorar nuestra autoestima. Bueno, la autoestima evidentemente es algo fascinante y sobre todo en el mundo de la psicología. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es cómo me siento respecto a mi autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Pues son las características que me definen como persona. Soy una persona extrovertida, introvertida, soy una persona simpática, antipática, me aíslo, o sea, ¿cuáles son las características objetivas? Y todos tenemos nuestras características, ya sean del propio cuerpo también, o de habilidades, ¿no? Y a partir del autoconcepto se desarrolla la autoestima. ¿Me gusto o no me gusto? ¿Me hago sentir bien? ¿Me siento que puedo confiar en mis recursos? ¿Sé cuáles son? Y cuando digo recursos me refiero a recursos personales, ¿no? Habilidades personales, ¿no? Soy una persona que me relaciono bien con los demás, si me propongo un objetivo lo consigo, evidentemente todo eso va a alimentar y retroalimentar la autoestima de manera positiva. Todos buscamos y queremos tener una alta autoestima, ¿no? Y querernos. Pero como no somos perfectos, evidentemente todos tenemos aspectos y cualidades que no nos gusta de nosotros mismos, ya se vean o no se vean, ¿no? Las personas que sufren de una baja autoestima son personas inseguras, para empezar. A menudo se comparan con los demás y pueden caer con mucha frecuencia en la envidia, ¿no? Y eso es un problema. Una persona, y todos podemos sentir envidia en algún momento, ¿no? Pero la persona envidiosa, cuando uno estudia la envidia, es realmente la tristeza que produce la fortuna o el bien ajeno, ¿no? Yo quiero lo que tú tienes y además es que me produce tristeza y rabia que tú tengas. Entonces, las personas envidiosas pueden actuar sobre su envidia. Entonces voy a destruir lo que tú tienes porque como yo no puedo tenerlo, lo quiero destruir. O sencillamente se quedan inactivos, ¿no? Y no hacen nada, que yo diría que eso siempre es mejor. A lo mejor hay un sentimiento de envidia al principio, ¿no? Y después dicen, bueno, voy a cambiar mi actitud. ¿Qué puedo hacer para aprender de esta persona? No solamente para, ¿no?, incorporar esto en mi manera de actuar o de ser. 2, así dejo de sentir envidia. Y 3, mi autoestima mejorará, ¿no? Todos necesitamos afecto de los demás, pero también necesitamos afecto de nosotros mismos. Yo creo que crecemos en una sociedad donde evidentemente las relaciones personales son fundamentales, y más del 50% del éxito profesional y personal viene de aquellas personas que tienen buenas y saben relacionarse con los demás y tienen una buena autoestima, ¿no? Pero a menudo me encuentro que las personas tienen dificultad para poder identificar, ¿no?, los valores positivos que sí tienen. No se ven con claridad. Quizás han crecido en un entorno donde les han machacado, ¿no? Solo se ha puesto foco en los defectos. Eso es un problema. Por eso el concepto del reforzamiento positivo es importante, pero no solamente a la hora de darle un reforzamiento positivo a otra persona, sino a la hora de tú hablarte a ti misma, ¿no? Entonces yo siempre animo a mis pacientes, a mis amigos, y es algo que he aprendido a llevarlo yo a cabo también porque me ayuda a sentirme bien, que los logros, sobre todo los que son difíciles, después de mucho esfuerzo, de sacrificio, ¿no?, de falta de sueño, de irritabilidad, bueno, lo que es algo que te cueste trabajo, yo creo mucho en celebrarlo. Celebrarlo no tiene por qué ser una fiesta, ¿no?, pero
Darte a ti mismo un poco de cariño, algún mimo, y no tiene que ser gastarse mucho dinero, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta, por ejemplo, que me cuesta mucho trabajo, después de escribir un libro, me gusta irme, ahora que vivo en Madrid, a la Plaza de Oriente, que es de las primeras plazas que conocí cuando me vine a vivir a Madrid, y me voy al Café de Oriente y me pido un pincho de tortilla y una bebida. No es gran cosa, pero eso sí, para mí es importante sentarme en la misma silla, y si está ocupada, espero, me doy vueltas, ¿no?, hasta que se desocupe, no me importa esperar, que sea un día soleado, y después, si es un libro lo que estoy celebrando, voy con mi libro y me siento y me hago una foto a mí misma para recordar ese momento también de todos los meses, todas las noches, todos los días, todas las cosas que no he podido hacer por el tiempo que le he dedicado. Entonces, para mí eso es un premio, ¿no? Y poner foco en, ¿no?, qué trabajo me ha costado, ¿no? Eso ayuda a la autoestima. Ahora bien, la autoestima no es sentirse superior a otra persona. No nos equivoquemos, ¿no? El sentimiento de superioridad, inferioridad, eso ya está más vinculado al narcisismo, ¿no? Y las personas con un trastorno o con rasgos narcisistas de la personalidad suelen ser personas más egoístas, no tienen empatía, no se ponen en el lugar de otra persona, realmente utilizan a las otras personas según ellos necesiten algo de ellos, o sea, usan más, ¿no? Utilizan a los demás, se sienten superiores, pero realmente esa autoestima, que aparentemente parece que es alta, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Sí, hay una cierta relación, bueno, entre la personalidad narcisista y cuando esa es extrema llega a psicopatías, a personas que ya la empatía es nula. Y creo yo también que a lo mejor también su propia autoestima es nula, es vacía. ¿Tú qué crees? Pues sí, tanto como nula, tengo que decir, una persona narcisista no necesariamente tiene se le anula la autoestima. La verdad es que no, porque la percepción que tiene de sí misma es desde la superioridad, ¿no? Y la manera en la que une los puntos respecto a las relaciones, cómo se relaciona con el mundo, cuál es su papel en el mundo, se ve y se siente por encima, pero cuando rascas un poco y esa persona está sola consigo misma y su almohada por la noche, se siente insegura, ¿no? Se siente insegura y sufre también, ¿no? Lo que pasa es que no se relaciona bien con los demás, ¿no? No se relaciona bien y causa mucho daño. Yo diría que a mayor narcisismo, desde luego, más tóxico, ¿no? Quiero que nos hables de algo que para ti sé que es muy, muy importante, que es el respeto. El respeto tanto a uno mismo como el respeto a los demás. Y si el respeto, ¿crees tú que empieza en el autoconocimiento? Pues empieza no solamente en el autoconocimiento, ¿no?, el conocerse a uno mismo, porque eso está también asociado al respeto a ti mismo, ¿no? Conocerte, aceptarte y también quererte con respeto, aunque a veces te enfades contigo mismo, ¿no? Pero luego está cómo te relacionas con los demás. Podemos tener una diferencia, ¿no?, de opinión o manera de hacer las cosas, pero podemos respetarnos, ¿no?, en nuestros argumentos. La ofensa o el insultar, el minimizar o despreciar a otra persona, pues es sumamente destructivo, ¿no? Y eso, lo cierto es que yo creo que sin respeto poco se puede hacer, ¿no? Yo creo mucho en el respeto, pero también creo en los desacuerdos, ¿no? Y bueno, que es uno de los primeros valores, ¿no?, humanos más importantes, así como es la generosidad, ¿no? La generosidad de compartir, pero no solamente compartir, sino también de respetar al otro, ¿no? El autocontrol, ¿no? Saber controlar los propios sentimientos, ¿no?, también está asociado al respeto, ¿no? El saber morderse la lengua, eso es autocontrol, pero a lo mejor también con la intención de respetar, ¿no? Entonces, el respeto es fundamental hacia uno mismo y hacia los demás. Imagino que el respeto hacia uno mismo está relacionado también con el diálogo interior, pero dentro de todo esto,
¿dónde cabe la autocrítica? La autocrítica puede ser también constructiva, puede mejorarnos, nos puede ayudar a lanzarnos, a ir a mejor. La autocrítica yo creo que es fundamental. Yo creo que siempre que sea, como bien dices, ¿no? Constructiva, bienvenido sea, porque ahí estamos hablando de espacio para mejora, para aprender. Y algo que me llama mucho la atención a veces es, y quizás también en mí misma, ¿no? Que a veces como que damos por hecho que debemos saber algo. De nuevo, tiranía de los deberías, ¿no? Entonces, a la hora de criticarnos a nosotros mismos nos volvemos muy destructivos. Yo no valgo nada, es casi nunca voy a llegar a ningún sitio, mejor me quedo aquí, ojalá me muera. O sea, ese diálogo interno que puede ser devastador. O sea, una persona que no lleva bien los errores y con ello el aprender, porque el aprender y cometer errores van unidos, ¿verdad? O sea, para aprender cualquier cosa tenemos que cometer errores, es imposible no cometer errores en el proceso de aprendizaje. Y algo que me doy cuenta que muchas veces las personas no se dejan aprender y a veces tenemos que aprender a aprender, darnos la oportunidad de caernos, de cometer errores, de también la autocrítica, aplicar la autocrítica, pero de una manera constructiva para poder seguir aprendiendo y creciendo, ¿no? Y en la autoestima, ¿qué lugar ocupa el hábito que tenemos de compararnos? Bueno, la comparación es inevitable, ¿no? Porque, bueno, compartimos un espacio, una sociedad, o sea, la calle, o sea, estamos rodeados de personas que desconocemos o incluso lo que yo llamo en muchas ocasiones los no elegidos, ¿no? Si uno lo piensa, pues elegimos a la pareja hasta que se tienen hijos, ¿no? Porque a veces si te separas ya estás vinculado para siempre con esa persona, y elegimos a los amigos, pero a lo demás no. Entonces, la autoestima, el diálogo interno, el diálogo externo, cómo compartimos el espacio, la comunicación, el diálogo interno, el autoconcepto, la autoestima, cómo crecemos, el aprender a aprender, tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y el dejarte también conocer y probar y salir de la zona de confort, ¿no? Y algunas cosas te van a frustrar, ¿no? Y te vas a enfadar contigo mismo. Bueno, vale, tampoco pasa nada, pero tampoco enzarzarse, ¿no? En eso. Te he oído un término que me ha parecido, me ha encantado, que son los sincericidas. Sí. Dentro de un mundo en el que la sinceridad evidentemente es un valor y está muy valorada, ¿la sinceridad crees que tiene límites o podemos...? Sí. Yo, como soy muy sincero, te digo esto porque soy muy sincero y ahí queda. ¿Qué crees? Pues para empezar, el concepto, la palabra, el término sincericida en realidad es un término que no está en el diccionario, no es un término... Pero yo tengo la esperanza de que antes de que me muera a lo mejor puedo conseguir que lo introduzcan en la RAE. A mí me encantaría, ¿no? Y para eso es un término que quizás hay que utilizarlo, ¿no? En la sociedad. Pues sin desviarnos, o sea, la sinceridad es un valor fundamental, ¿no? Es de alguna manera también transparencia, está vinculado con la honestidad, ¿no? Y con la verdad, ¿no? O por lo menos con tu verdad. Ahora bien, puede ser una navaja de doble filo, ¿no? Entonces hay personas que en nombre de la sinceridad te voy a decir la verdad, que no deja de ser mi verdad, y eso siempre hay una subjetividad. Te duela o no te duela, los sincericidas no tienen en cuenta los sentimientos de la persona que tienen delante y defienden que en nombre de la sinceridad te voy a destrozar independientemente que te afecte o no te afecte, porque es más importante que yo te transmite lo que yo pienso. Y a lo mejor tú ni siquiera me has preguntado, ¿no? Entonces ahí yo creo que esas personas, yo las asocio mucho a personas tóxicas. Yo creo que todos conocemos algún sincericida, ¿no? En nuestra vida. Yo he conocido unos cuantos y la verdad es que daño han hecho, ¿no? Porque veo que no saben diferenciar
entre el compartir la verdad o a lo mejor avisar a alguien de algo, ya sea de un comportamiento o algo que a lo mejor lleve, pero hay como una parte ahí como de machaque, ¿no? De machacar y eso no me gusta, no me parece sano y bueno, vamos a preguntar antes, ¿no? ¿Quieres saber lo que pienso o no? ¿No? Y si me dices que sí, pues bueno, utilizar bien el lenguaje y tener una cierta sensibilidad, consideración, y bueno, tampoco hay que destrozar a la persona que tienes delante, ¿no? Usar la crítica constructiva. Si, bueno, no parece que esto a lo mejor tenga el resultado, o aquí no lo estás haciendo a lo mejor demasiado bien, ¿qué tal sí? Y hacer una propuesta constructiva, ¿no? Que volveríamos también al respeto. Exacto, volvemos de nuevo al respeto. Y a los buenos modales, a la bondad, a la buena... Sí, al hacer a los demás la vida más... Y la buena educación. Y la buena educación te iba a decir también. Sí. ¿No? Y bueno, hay cosas que son básicas en el trato y si uno no observa y no es autocrítico, pero también observador, ¿no? Y evaluar su propia conducta, ¿no? Y un sincericida, lo cierto es que al final acaba solo, ¿no? No suelen tener muchos amigos o tienen amigos, pero siempre en esa fase primaria, ¿no? Al principio, en la etapa al principio, y después, como son desagradables, porque no se dejan de ser desagradables, pues quedan bastante solos. ¿Quién quiere eso, no? Eso se puede cambiar. No es una buena noticia. Sí. Sí, nosotros en Yo Cambio el Mundo le damos mucha importancia a la ética, a los valores, y sé que siempre dices que tu padre te ha enseñado o te ha inculcado dos valores importantes, que son la perseverancia y el esfuerzo. Sí, la verdad es que ese mérito, de hecho, no es solamente de mi padre, sino de mi madre también. Ahí me he sentido muy afortunada, ¿no? Evidentemente, como todas las familias, hemos tenido nuestras diferencias. Yo he sido adolescente también y bueno, lo normal, ¿no? Lo normal. Pero sí es algo que tanto a mi madre como a mi padre les agradezco mucho, ya quizás como adulto, ¿no? Pues que me hayan inculcado la parte del esfuerzo, sobre todo, porque también he aprendido con los años a reducir mi nivel de miedo, ¿no? No osaría decir que desaparece porque nadie vive fuera de la posibilidad de sentir miedo, ¿no? O miedo a fracasar o que no te salgan bien las cosas, ¿no? Pero siento que me han ayudado sobre todo y me han alimentado mi espíritu aventurero, ¿no? Es como venga, inténtalo, repítelo las veces que haga falta, ¿no? ¿Qué necesitas en un momento dado? Evidentemente también hemos tenido nuestras diferencias, como decía, vamos, como todas las familias, ¿no? Pero la ley del mínimo esfuerzo no ha existido, por lo menos para mí, ¿no? Y desde muy jovencita he tenido que esforzarme mucho y he tenido apoyo, pero también ha habido ahí, ¿no? Unos mensajes, bueno, que había consecuencias en un momento dado si no respondía o no cumplía con mis responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos dando con algo que es muy importante, que es la responsabilidad, ¿no? Y desde luego intentar reducir el síndrome de la indefensión, ¿no? O sea, eso evidentemente yo me he sentido indefensa en diferentes momentos de mi vida, pero también ellos me han ayudado con mensajes como, bueno, pues ¿qué necesitas para salir de ahí? Pero de ahí tienes que salir tú, ¿no? Nosotros podemos ayudar, pero ponte las pilas, ¿no? Y confía en ti, bueno, ¿y qué puedes hacer? Entonces también el que te ayuden a aprender a crear pautas, ¿no? Pasos y sobre todo a ejercitar la paciencia, ¿no? La paciencia, la determinación y la constancia, ¿no? Es fundamental. No nacemos sabiéndolo hacer, sí con la predisposición para poder aprender a hacerlo, pero después hay que practicarlo, yo diría que toda la vida, ¿no? Porque a quién no le cuesta después de unas vacaciones o después de un fin de semana coger el ritmillo, y ahí es donde yo creo que el amigo, la fuerza de voluntad, ¿no?
o nuestra amiga, mejor dicho, ¿no? La fuerza de voluntad, pues ahí tiene que salir y echarnos una mano, ¿no? Estamos concienciados en nuestra sociedad del valor del perdón, pero ¿y el valor del pedir perdón? Bueno, pedir perdón yo creo que es saber pedir perdón, porque Sí. creo que también es algo que se aprende, ¿no? Es fundamental. Resuelve tantas cosas, ¿no? O sea, todos cometemos errores, todos podemos hacer daño, pero el saber pedir perdón es fundamental y de hecho nos vamos a sentir mejor. Si lo vemos como una debilidad, el reconocer que nos hemos equivocado, pues yo creo que ese concepto es erróneo. Pedir perdón y que nos pidan perdón ayuda a enmendar, a poder pasar página, a hacer las paces y a seguir adelante. O sea, bienvenido sea el perdón, bienvenido sea. Pedir perdón no nos debilita. Al revés, yo diría que representa fortaleza y alguien que quiere cambiar para mejorar y resolver. O sea, que al fin y al cabo no deja de ser una habilidad resolutiva para, ¿no?, resolver y seguir para adelante. Una de las cuestiones que, bueno, cuando leí tu currículum, tu vida, que me sorprendió fue que fuiste voluntaria en los atentados del 11S. Ante una experiencia, ante una vivencia como esa, ¿qué ha cambiado, qué cambió en ti? ¿Qué te produjo? Pues en un principio, evidentemente, así como a mí como a todas las personas de mi alrededor, conocidas y no conocidas, dolor. Dolor, miedo, sorpresa, pánico también, mucha tristeza, mucha. Ahora bien, tengo que decir que para las personas de mi entorno, ¿no?, con las que sí pues hablé cuando fui voluntaria, tanto con compañeros como con personas, ¿no?, a las que por lo menos intenté ayudar o acompañar dentro de unas circunstancias tan terribles, pues sí hubo lo que observé en los demás y en mí misma, hubo un cambio interno muy fuerte, ¿no? Yo creo que ante situaciones trágicas o situaciones de trauma, no tiene que ser algo tan extremo como eso, ¿no? Para mí evidentemente ha marcado mi vida y lo pasé muy mal durante mucho tiempo y tuve que pedir ayuda, ¿no? Yo ayudaba a otros, pero yo también necesitaba procesar mi duelo, ¿no?, y mi dolor y comprender qué había pasado, ¿no? Entonces aprendí varias cosas. Una, que el miedo se puede superar, el dolor también, pero uno no olvida, ¿no? Yo a mis amigos y personas conocidas no las olvidaré nunca, pero lo cierto es que también ahí puedes también el plantearte, revisas tu vida, tus prioridades y tus valores y las personas que tienes alrededor. Y yo creo que es importante tener claro qué es importante y qué no es importante. Para ti, para ti. Y es curioso, ¿no? Porque de mis amigos, por ejemplo, para mí la amistad es muy importante. Mis amigos son muy importantes y me han ayudado mucho y yo espero haber podido hacer lo mismo por ellos, ¿no?, también. Y entonces, yo creo que incluso si ya lo valoraba antes, lo valoro ahora mucho más. Para mí es muy importante poder ayudar y quizás también esta profesión, ¿no?, pues me ha llevado y me siento afortunado porque me dedico a mi pasión. O sea, para mí ser psicóloga y ayudar, involucrarme en asociaciones donde de verdad creo, ¿no?, porque que acompaño, y la verdad es que hace una diferencia, ¿no? No le puedes quitar el dolor a alguien, pero cuando acompañas o ayudas, escuchas, porque cuando yo me he sentido así, a mí me ha ayudado, no me quita el dolor, pero no te sientes solo tampoco, ¿no? Y yo creo que al final se puede. Y después hay un aprendizaje, ¿no?, de esto que saco, ¿no? O sea, ojalá no hubiera pasado. Pues también yo creo que una vez que superé mi propio dolor y mi duelo y mi trauma, porque sufrí también, síndrome de estrés postraumático, no podía dormir, la angustia, ¿no?, los ruidos muy estridentes, tal. Te das cuenta que puedes tomar una serie de decisiones en tu vida en las que sí puedes ser proactiva y, bueno, el tiempo que esté aquí pues decidí cómo lo quiero pasar, ¿no?, y con quién.
Y desde luego ahora mismo me siento tranquila, ¿no? Me siento tranquila, pero no lo pasé bien, pero vamos, ni yo ni nadie que conozco, ¿no? Nadie que conozco. Pero también el dolor se pasa disminuyendo, se coloca y forma parte de tu biografía, y al final yo creo que queda la decisión de qué puedo hacer con esta experiencia que he tenido, ¿no? Entonces ahí quizás pues he acompañado y sigo ayudando a personas que han sido víctimas de ataques terroristas y una de las especialidades en las que me metí fue en la superación de trauma, ¿no? Y ayudar también a otros compañeros a afrontar situaciones traumáticas como esta, ¿no? Que lamentablemente aquí en Europa pues hemos visto, ¿no? qué pasa. Entonces, bueno, pues cómo puedo aportar mi granito de arena, pues es lo que quizás me da paz, ¿no? Frente a estas situaciones yo creo, hay personas que son resilientes, pero la resiliencia, ¿crees que la podemos trabajar? ¿Los que no lo son pueden generar resiliencia? Sí. Sí, yo creo que forma parte de ese proceso de superación, ¿no? El ser humano es resiliente por naturaleza, ¿no? Porque sobrevivimos, lo cierto es que sobrevivimos, ¿no? Y a pesar de que hay momentos en los que nos victimizamos porque somos víctimas, pero yo creo que es importante no permanecer en el estado mental y emocional de la victimización, porque te quedas estancado y paralizado en un lugar muy feo. Entonces, no hay que minimizar lo que te ha ocurrido, pero por lo menos quizás desde mi experiencia personal y profesional, el que tú integres esto, ¿no? Lo que hayas vivido, y puedas decir 3 o 4 cosas, ¿no? ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Y cómo me va a cambiar para mejor, o por lo menos para intentar ser mejor persona, ¿no? Eso es resiliencia, pero lleva tiempo, y cada uno tenemos nuestro ritmo. Tenemos un ritmo, nuestros apoyos, pero yo creo que al final vamos en esa dirección. Hemos estado hablando fundamentalmente de cambio. Nuestro proyecto, como te decíamos, se llama Yo cambio el mundo cambiándome yo. Precioso. Muchísimas gracias. Sí. Creemos que desde un cambio personal podemos hacer un cambio en nuestro entorno y un cambio en el mundo. ¿Qué cambio crees que podría ser el más importante para cambiar el mundo? ¿Y qué mundo, cómo querrías que fuera el cambio en el mundo? ¿Qué cambiarías en el mundo? Bueno, qué pregunta, ¿no? Sí. Qué pregunta. Pues hay muchos cambios que hacen falta, y yo creo que por especificar lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay muchos más y creo que no tendríamos ni tiempo ni cinta, ¿no? Pero por mencionar algo, por ejemplo, todo lo que está pasando en Europa con los refugiados, lo que está pasando en Siria, ¿no? A mí la verdad es que me parece terrible, ¿no? Creo que todavía, por ejemplo, en cuanto al derecho a la igualdad entre los sexos, ¿no? Entre los hombres y mujeres, todavía hay cosas que quedan por hacer. Creo que se han hecho muchas, no hay que olvidar que se han hecho muchas, y yo creo que gracias a nuestras abuelas, nuestras madres, pues mujeres de mi generación y más jóvenes, ¿no? Pues a lo mejor yo no podría hacer lo que hago, ¿no? Y ser independiente y tener mi propia cuenta de banco, ¿no? De hecho, hay muchos que las mujeres no pueden, ¿no? Entonces, yo creo que también las que estamos tenemos que seguir ayudando y acompañando y luchando, ¿no? Por ello, ¿no? Es un proceso lento, demasiado lento, que puede ser frustrante, pero desde luego están pasando tantas cosas que yo creo que todos estamos de acuerdo que no se puede solo mencionar uno. Me da como cosa, ¿no? Porque dejaría tantas cosas fuera, ¿no? Pero desde luego habría que quizás coger muchas de estas situaciones de desigualdad, ¿no? Y pisar fuerte, hacer algún cambio. Lo cierto es que yo no sé cómo lo haría, porque lo que quiero, yo creo que todos podemos decir yo quiero esto, pero el cómo hacerlo no es fácil.
es que no es fácil y yo no sé cuál es la solución, ¿no? Desde luego la comunicación, el cómo se dedican las políticas, pero claro, yo no soy política y los políticos tienen un papel muy importante, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, los ciudadanos también, ¿no? Y no olvidemos que lo poquito que podamos hacer, desde ayudar, ¿no?, a algunos de los refugiados o ayudar, pero no solamente ellos, por ejemplo, también el proceso de envejecimiento, ¿no?, las personas mayores, que yo trabajo con mucho con las personas mayores, ¿no? O sea, cada vez vivimos más y las condiciones de las personas mayores pues no están muy bien, que digamos, ¿no? Y hace falta muchos cambios, los cambios vienen lentamente, y bueno, evidentemente cada uno de nuestra especialidad y lo que podamos aportar a hacerlo. Solo yo creo que cada uno sabe en sí mismo y debe mirarse dentro, ¿no? Quizá nuestro legado son muchas antorchas que tenemos que pasar para conseguir esos cambios y que esos cambios vayan a mejor y cada generación genere también sus propios cambios en función de sus circunstancias, pero que es realmente algo que, como decías tú, somos cambio, el cambio es continuo y tiene que seguir generándose. Claro, y la concienciación, ¿verdad? Sí, la concienciación. Usar bien la información para informar correctamente, para educar, para concienciar y también abrir puertas para que las personas también podamos participar, ¿no? Y yo creo que así poco a poco pues esa rueda se va creando, que yo diría que es uno de los mejores inventos, sí, ¿no? Verdad. ¿No? Que aquello empieza a rodar y todos pedaleamos juntos, pero claro, son palabras muy bonitas, pero también no quiero caer en la, ¿no?, superficialidad, porque son temas muy serios, ¿no? Laura, te agradecemos muchísimo esta extensa entrevista que te he hecho, que ha sido, bueno, maravillosa, reconfortante, nutritiva y de un gran aprendizaje. Ay, muchas gracias a vosotros y para lo que queráis, sobre todo la labor tan bonita que estáis haciendo de informar, de compartir, ¿no?, de dar oportunidades, ¿no?, sobre todo desde un conocimiento constructivo, me parece maravilloso, así que os doy la enhorabuena. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ti. Yo creo que después de esta entrevista no me queda más que deciros una frase. La sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo de conocer la diferencia. Muchísimas gracias.